Amados, muy buenos días. Me place saludarlos hoy en la dulce y preciosa paz de nuestro amado Señor Jesucristo. Qué bueno podernos encontrar hoy para meditar en la palabra del Señor y levantar una oración de clamor para Él. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, exaltado, reconocido, amado, adorado, en fin, sea por siempre tu santo, precioso y poderoso nombre. Eres Dios bueno, maravilloso, Señor. Por eso todos los días el anhelo de nuestro corazón es venir delante de ti, presentarnos, Señor, una vez más y declarar que tú eres todo para nosotros. Eres nuestro Dios, eres el Señor, eres quien guarda y maneja nuestras vidas, porque dependemos absolutamente de ti. Señor, hoy queremos exaltar tu nombre. Queremos, Señor, con nuestra voz alabar tu nombre también. Igualmente, Padre, te pedimos hoy que hables a nuestras vidas como lo haces todos los días. Esa es tu fidelidad hacia nosotros. Hoy, Señor, queremos tu palabra. Queremos saber cada día más de ti para poder cada día alabarte, adorarte, entenderte un poco más, Señor, aunque es infinitamente imposible llegar a conocerte totalmente, pero humanamente, Señor, necesitamos saber de ti cada día más para poder, Señor, retribuir en algo todo lo que tú has hecho por nosotros, conociéndote, hablando de ti a otros, Señor, para que vengan y te conozcan. Hoy, Señor, háblanos. Y lo que hoy hablemos, Señor, lo que hoy aprendamos, que quede firme en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser interior, quede escrita la palabra como tallada en piedra, Señor, para que nunca nos olvidemos de ti. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en días pasados empezamos a hablar algo de los mandamientos y el Señor me puso en el corazón, sigue hablando con el tema, sigue con ese tema porque hay cosas que no sabemos y no entendemos, y como no las sabemos ni las entendemos, no podemos cumplirle debidamente al Señor. Y si el Señor nos dejó los mandamientos, están en el Antiguo Testamento, pero son tan vigentes hoy en día en nuestra vida. Entonces vamos a volver sobre ellos, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a hablar de uno por uno, porque es interesantísimo, mis amados, cuando uno entra a la palabra y empieza a escudriñar, a mirar aquí, a mirar en todas partes, a buscar cosas que alguien haya dicho al respecto, se enriquece la vida espiritual de una forma impresionante. Hoy vamos a hablar del primer mandamiento de la ley de Dios, los mandamientos que están en la Sagrada Escritura, en la Biblia, la Torá, la ley, los 5 primeros libros de nuestro libro precioso, la Biblia Sagrada. Entonces, yo voy a dar una serie de palabras para poder entender un poquito mejor. Como aquí queda la grabación, tú puedes volver sobre ella. Yo te sugeriría que tomes notas, pero ahorita escúchame solamente. Las notas las puedes tomar después cuando vuelvas sobre el video, puedes volver, repetirlo cuantas veces quiera, apréndetelo de memoria y enséñaselo a otro. Vamos a empezar por hablar. Les dije que vamos a hablar de los 10 mandamientos. Entonces vamos a empezar por hablar hoy sobre el libro del Éxodo. El libro del Éxodo, la palabra Éxodo en arameo, ahí lo tienen ustedes en el tablero. La palabra es Sipra de Mapcana, que significa libro de la salida o libro del Éxodo. Eso es en arameo. En el hebreo es Shemot. Shemot, que quiere decir nombres, nombres, es el libro de los nombres, qué bonito. Y del griego éxodo, quiere decir, viene del griego éxodos, que quiere decir salida. Este libro se le atribuye a Moisés
Este libro y la redacción, dicen los historiadores, que data más o menos entre el año 1440 y 1410 antes de Cristo, lógicamente. Bueno, eso dicen los historiadores, pues bueno, creámosle para saber más o menos dónde estamos nosotros parados. Y este libro básicamente lo que narra es la salida y la liberación de los israelitas del yugo de la esclavitud que tenían allá en Egipto. Guarden esta palabra, esclavitud de Egipto. Ahorita hablamos de eso más luego. Dicen los historiadores que esto ocurrió más o menos hacia el gobierno de un faraón llamado Amenhotep II, porque a veces es interesante poder situar las cosas en la historia, porque a veces como que idealizamos como si fuera una película, pero no, hay que aterrizarla en el tiempo, porque esto es algo que ocurrió y es real sin lugar a dudas. Entonces, ese es el libro de Éxodo. El Deuteronomio, que también habla de los mandamientos de la ley de Dios, es un libro interesantísimo. Acuérdense ustedes cómo el Señor escoge y guarda a un bebé, Moisés, salvado de las aguas, porque tenía con él un propósito. ¡Wow! Y el Señor lo sitúa aún en medio de la calamidad, del problema que había, porque estaban matando los primogénitos, los niños. Entonces el Señor da un consejo, cómo colocar el niño en una canastica, ponerlo en el río mientras la hija de Faraón se bañaba. Acuérdense ustedes de todo eso, es apasionante esta parte. Porque el Señor tenía con él, con ese bebecito, tenía un propósito cuando fuera grande, que él fuera el líder. Y el Señor lo coloca en medio del imperio, porque él llegó a ser una persona muy importante allí en el imperio egipcio de aquella época. Pero Dios tenía un propósito, instruirlo, que aprendiera muchas cosas para que él liderara la salida del pueblo de Israel de allí, de la esclavitud de Egipto. Y miren ustedes, eso uno lo ve a veces en las películas o en la historia como algo que sí, que pasó así. No, mis amados, situémonos políticamente. En aquella época ellos se enfrentaron al imperio más grande que existía, al más fuerte, al más poderoso, no solamente en tamaño, sino políticamente, militarmente. O sea, la situación no era fácil, pero en manos del Señor todas las cosas llegan a ser posibles. Esta palabra Deuteronomio en el arameo es Sipra di Tinjan Namusa, que quiere decir el libro de la repetición de la ley. Ahorita vamos a ver por qué. En el hebreo habla de Devarim, que dice, se traduce como palabras. Es una forma significada, acortada de estas son las palabras, como las palabras que el Señor nos dio. Eso significa en el hebreo. En el griego es deuteronion, que quiere decir segunda ley o repetición de la ley. Este libro también se le atribuye a Moisés, el Deuteronomio. Lógicamente, exceptuando, allá hay un pasaje que narra la muerte de Moisés. Lógicamente, él no iba a escribir sobre su propia muerte, pero el libro se le atribuye a él. Y también dicen que fue escrito más o menos en la misma época del otro, 1450 al 1410 antes de Cristo. Es el libro, el quinto libro, el Deuteronomio es el quinto libro de la Torá, o sea, de la ley. Y este libro tiene una diferencia con el otro, en el sentido de que en este libro ya ellos están a las puertas de la tierra prometida. Ahí es donde viene el encuentro con el Señor. Ellos ya se están preparando para tomar la tierra prometida. El otro, el libro de Éxodo, bueno, narra toda la salida. Acuérdense ustedes por el desierto, todo lo que a ellos les sucedió. Ellos, como nación, ya eran una nación libre, claro,
Ya se habían ido de Egipto, ya el faraón no siguió persiguiéndolos. Acuerden ustedes del paso del Mar Rojo, en fin, ya eran una nación libre, pero no tenían un lugar, un territorio propio para ellos. Entonces, debemos entender algo que es muy importante, mis amados, y es el hecho de que la posesión, a ver, Deuteronomio, nosotros debemos entender, leamos esto muy bien, que la posesión de la tierra prometida no era un logro de los israelitas, no era un logro de ellos como pueblo, eso era una herencia que Dios les entregaba a ellos, el Dios fiel y amoroso. Les deja, esa es la herencia, tienen que ir por ella, tienen que luchar por ella. Eso no es de que les va a salir gratis, no, hay que luchar. Las cosas que luchamos, normalmente nosotros aprendemos a amarlas porque nos costaron sacrificio. De esas cosas regaladas, así como que no, llega un momento en que no las apreciamos. Vamos a mirar algunos versículos que son muy importantes. Éxodo 22. Yo voy a leer versiones para que podamos entender un poquito mejor lo que el Señor nos quiere enseñar hoy. Éxodo 22, voy a leer la versión nueva versión internacional, la NBI. Dice: yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Ese es el primer mandamiento. No tengas otros dioses además de mí. Ese es el primer mandamiento. El Señor está recordándole, ¿quiénes eran ustedes? Allá en Egipto eran esclavos y yo los saqué de allá. Entonces, como yo fui el que les traje la libertad, ustedes no tendrán otro Dios aparte de mí. Yo busqué en una Biblia católica moderna el primer mandamiento, en la misma porción, en Éxodo 20, y allí dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Muy resumido, no sé. Pero hay otra Biblia que yo la consulto, es una Biblia católica, es esta Biblia. Es muy interesante. Y esta Biblia es muy antigua. Además, este libro es antiguo. Me lo regaló mi madre teniendo 10 años, 9, 10 años. Esta Biblia se llama la Biblia Nácar Column, así se llama. Les decía que la Biblia católica, la aceptada hoy, la moderna, solamente habla del primer mandamiento como amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero esta otra Biblia, que es católica también, esta es la Biblia, es una de las Biblias más serias, más completa que tiene la Iglesia Católica. Es muy bonita, muy interesante. Pero en esta Biblia dice, en el mismo Éxodo 22, empieza con una historia. Dice: yo soy Yahvé, tu Dios, que te he sacado de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otro Dios más que a mí. Así dice, así dice. O sea, es muy parecido a lo otro. Pero también yo quiero el mismo pasaje, pero narrado en Deuteronomio. Allí está en el libro de Deuteronomio, está en el capítulo 5. Y dice: habiendo Moisés convocado a todo Israel, les dijo: oh Israel, presta atención a los estatutos y ordenanzas que hoy hablo ante ustedes, para que los aprendan, los guarden y los pongan por obra. Yahvé nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. No hizo Yahvé este pacto con nuestros padres, sino con nosotros. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Dice: con los que estamos hoy aquí, todos los que estamos con vida, los que llegaron hasta allá, ya a puerta de entrar a la tierra prometida, dice, fue con nosotros los que estamos vivos ahora. El pacto es con nosotros. Versículo 4, Deuteronomio 5:4. Yahvé habló cara a cara con nosotros en el monte, desde el medio del fuego,
cuando yo estaba en aquella ocasión entre Yahweh y ustedes para declararles las palabras de Yahweh su Dios, cuando ustedes tuvieron miedo ante el fuego y no subieron al monte. Al monte. Mire, aquí encontré algo muy interesante, mis amados. Acuérdense que Moisés no podía hablar directamente con Dios, no podía. Es decir, no podemos estar físicamente hablando, no podemos estar en la presencia total de Dios. Es como alguien decía, un predicador, que era como tratar de estar en medio de un reactor nuclear muy poderoso. Es imposible. Dios se muestra. En algún momento recuerden ustedes que Moisés le dice, yo quiero verte. Y dice que lo único que vio Moisés fue la espalda pasar entre una hendidura en una roca. ¿Recuerdan ustedes un pasaje precioso? Algunos teólogos dicen que esa hendidura simbolizaba al Señor Jesucristo. Podemos ver a Dios, una parte de Dios, en la imagen y en la figura del Señor Jesús. Pero bueno, entonces lo que yo descubrí interesantísimo es que Dios no hablaba directamente con él, Dios hablaba a través de ángeles. ¿Ustedes sabían eso? Yo no lo sabía, hasta que escudriñando lo encontré. Miren ustedes, eso está, Pablo habla de esto. Dice en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Miren ustedes qué interesante. Hago ese paréntesis porque es muy interesante. Entonces, dice Pablo, ¿para qué es la ley? Fue añadida a causa de la transgresión hasta que viniera la simiente. ¿Quién es la simiente? El Señor Jesús. Hasta que viniera la simiente a quien había sido hecha la promesa, y la ley, estamos hablando de los mandamientos, fue dada mediante ángeles por mano de un mediador. Los ángeles traían el mensaje de Dios a Moisés y Moisés lo transmitía al pueblo. Continuemos con lo que estábamos leyendo ahí en Deuteronomio 5:1. Deuteronomio 5:1 dice, y él dijo, versículo 6, Moisés está ahí narrando en Deuteronomio 5, está narrando lo que el Señor le dijo que dijera. Entonces, él les está diciendo en Deuteronomio 5:6, ahí viene el mandato, yo soy Yahweh tu Dios. Esa versión salió de aquí, de la Biblia Católica Antigua, Nácar Colunga. Dice, yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. No tendrás otro Dios aparte de mí. Así de sencillo, así de sencillo. En estos versículos, mis amados, ¿qué es lo que nosotros encontramos? El Señor se presenta al pueblo a través de Moisés y habla a través de los ángeles y le expone al pueblo la ley. ¿Qué es lo que el Señor les está diciendo? Les está diciendo, yo los saqué a ustedes de la esclavitud, yo tengo derechos. Dios tiene derechos que nosotros tenemos que cumplirlos. Y Él tiene el derecho a imponernos su voluntad, su voluntad. Nos acaba, así como acababa de rescatar al pueblo de la esclavitud de Egipto, como nos sacó a nosotros. Nosotros éramos esclavos en el mundo, esclavos de Egipto en el mundo. Y de allí el Señor nos rescató. El Señor pagó por ti, por ti, por ti, por todos, por mí. Pagó el Señor con su propio Hijo en la cruz del Calvario. Entonces el Señor tiene derechos sobre mí y yo tengo que cumplir lo que Él me dice que debo cumplir. Ahí están los mandatos. Después de que estudiemos los mandatos vamos a entender toda esa ley, cómo se ve a la luz del Nuevo Testamento. Interesantísimo, mis amados, pero no olvidemos, el mensaje de hoy, con toda la historia que hemos leído, simplemente es Dios exigiendo sus derechos. Él nos sacó de esclavitud. Entonces, Él quiere que nosotros reconozcamos que Él es nuestro Dios,
Yahweh, Jehová, Dios, el Señor, nuestro Padre, nos sacó de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud, dice, y nos dice, no tendrás otro Dios aparte de mí. Nosotros no podemos tener otros dioses, no podemos. Hay gente que tiene dioses, el Dios del dinero, el Dios de la hermosura, el Dios del poder, el Dios del reconocimiento, el Dios de la fuerza. Tenemos muchos otros dioses como seres humanos. El Señor nos dice, no, yo te saqué de esclavitud, y estoy hablando a los creyentes. Él nos sacó de la esclavitud, donde estábamos en ese Egipto lleno de pecado. Ahora nos coloca en lugar quieto y apacible. Pero entonces el Señor nos da una norma, una ley, que tenemos que cumplir. Los mandamientos son tan vigentes como lo eran en esa época. Entonces nosotros tenemos que cumplirle a nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Y Él dice, no tendrás otro Dios aparte de mí. Él es nuestro único, grande, sabio, poderoso, bueno, precioso, amado, increíble Dios. Tenemos un Dios grande y poderoso. Oremos al Señor. Guarda esta palabra en tu corazón. Vamos a ir conociendo los mandamientos para poder entender cómo nos relacionamos con ese Dios grande, fuerte y poderoso. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra hoy. Cada vez que abrimos tu libro, Señor, nos sorprendes. Las palabras saltan del libro a nuestros ojos y aprendemos de ti. Hoy queremos, Señor, una vez más reconocer que éramos esclavos en Egipto y que tú nos sacaste de Egipto y nos colocaste en lugar quieto y apacible, Señor, y nos das la norma. Tú eres Dios y eres el único y sabio Dios. Tú nos sacaste de allá y nos colocaste en lugar quieto. Y no tenemos ningún otro Dios sino tú. Tú eres nuestro Dios, el Dios de la ley, el Dios de la Torá, el Dios de los judíos, el Dios de la cruz del Calvario. Ese eres tú, Señor. Y nosotros cumplimos contigo tus mandatos. Tú nos sacaste de allí y nosotros te somos fieles a ti, Señor. Hoy, en el nombre de Jesús. Hoy queremos, Señor, darte gracias por la vida de un amigo, de Camilo. Señor, estaba diagnosticado con un cáncer horrible, terrible, en el páncreas y en el vaso. Señor, ya iba a ser declarado un paciente oncológico. Pero ayer le hicieron otra revisión, otros exámenes, y al llevarlos al médico, el médico dictaminó que estaba completamente sano. Ese es el Dios. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Hoy te damos gracias también por la recuperación de Carmencita. Fue operada, una operación fuerte de sus riñones, le fue extirpado un riñón, pero sabemos que se está recuperando y se va a recuperar y va a quedar mejor que antes. Igualmente, Señor, te damos gracias por Carmencita, Padre, te damos gracias por ella, por su recuperación, por Luz, Señor, que ha estado enferma, por la mamita de Luz Marina, Señor, igualmente, por la abuela Yaya, te pedimos, Señor, y clamamos a ti también por nuestro país, por Colombia. Señor, ayúdanos. Padre, pon en la mente de cada colombiano su propia responsabilidad. Que podamos, Señor, entender y obedecer lo único que nos están pidiendo. Pero algunos no quieren hacerlo y eso hace que se amplíe cada día más el plazo de poder salir. Señor, te damos gracias, bendice nuestro país, bendice nuestro presidente, que Señor, dale sabiduría a este hombre, pero también dale autoridad en sus palabras. Gracias te damos hoy, quedamos en tus manos, Señor. Gracias por este nuevo día, en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo nuestro Señor, de nuestro Yeshua, nuestro Hamashiach, nuestro Jesús, el Mesías, quien vino a traernos, Señor, nuevamente tu palabra y tu reino a nosotros. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados, que tengan un bonito y poderoso día.